Al Señor. Bienvenida, doña Mima. Buenos días. Pues Padre, gracias en esta mañana por esta oportunidad de poder compartir este mensaje tan hermoso de tu palabra. Cada vez que podemos escudriñar en ella, nos regocijamos al ver más fortalecidas nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Y queremos rogarte que a través de tu Espíritu puedas alentar el corazón de cada uno de los que escuchen este mensaje y que nos edifiques en el poder de tu Espíritu. En nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues me decía una persona, sin sentirlo, se pasó el año. Estaba compartiendo con una persona el discipulado y le decía, bueno, este es el último discipulado del año. Y dice, ay, pero ¿en qué momento se pasó el año? Así es, cuando estén ya uno anciano, ¿verdad? ¿En qué momento se pasó la vida? Pues sí, así se va la vida, rapidísimo y ni se siente. Entonces, vamos a platicar, voy a dar una serie de pláticas referentes a la Navidad y todo lo que involucra este nacimiento de Cristo. Lo portentoso de este nacimiento de Cristo. Vamos a platicar ahora de lo que significa este nombre que es Emmanuel y que pues aunque muchas personas lo usan para ponerle de nombre a sus hijos, nada tiene que ver con el verdadero significado que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a verlo a través de lo que dice desde Isaías en el 7:14, que lo repite en Mateo 1:23, el apóstol Mateo, y que cómo tiene un significado tan importante, tan profundo, que nos permite ver cómo este nombre involucraba todos los aspectos de la gloriosa salvación que Dios había planeado traernos por medio de Jesús. Vamos a ver esto en Isaías 7:14, ¿te molestaría, Osvaldo? Y Mateo 1:23, Silvita. Un juicio que iba a venir sobre el pueblo por haberse apartado del Señor, pero que a la vez encuadra a toda la humanidad que vive apartada del Señor. Acá estábamos hablando de un pueblo que había aprendido que tenían que vivir una nación, pero una nación primero guiada por Dios, fue guiada por Dios durante el Éxodo, después vinieron los reyes y el rey tenía que estar sometido a Dios y toda la nación sometida a Dios. Pero este es el plan desde que Dios creó al hombre. Dios nos hizo como personas que pudiéramos tener una relación con Él y vivir en esa relación continua con Él. El pueblo de Israel se desvió y finalmente Dios trajo un juicio sobre ellos. Y esta es una de tantas señales que Dios les dio al pueblo de Israel acerca del juicio que iba a traer sobre ellos. Pero que el apóstol Mateo lo usa Dios para hacer la referencia de cómo es que iba a venir este Mesías. Dice en Mateo 1:23, y llamará su nombre Emmanuel. Tantito antes dice llamará su nombre Jesús, porque el significado es el mismo, es Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué tenía que ser esta señal algo tan importante? Porque este ser va a ser un ser especial y va a ser Dios y hombre a la vez. ¿Cómo podía ser hombre sin alguna intervención del hombre? Por eso fue que se encarnó en María, sin intervención de José, sino por obra del Espíritu Santo, pero usando el vientre de María para poder nacer como un hombre. Y era nacido de Dios, hecho por Dios, creado por Dios a través del vientre de María, y entonces en esta forma iba a ser perfecto Dios y perfecto hombre.
Todos estos eran requisitos esenciales. Por eso les digo que aunque el hombre se esforzara por repetir lo que es el sacrificio de Jesús, como lo hacen en mi país cada Semana Santa, de nada sirven esos sacrificios. Aún cuando murieran, de nada servirían esos sacrificios, porque tendría que ser una persona como Dios, perfecto, sin pecado. No existe más que uno. Y tenía que ser humano, como nosotros, identificado con el hombre. Dios y hombre, solamente Jesucristo. Y cada Navidad que nosotros escuchamos este nombre y que mencionamos este nombre, Emmanuel, es el anuncio más glorioso que Dios nos ha dado como seres humanos. La gloriosa esperanza de que el hombre pueda reconciliarse con Dios y la gloriosa esperanza de vivir ya no en la esclavitud del pecado, sino ahora haciendo la voluntad de Dios. Ya no en la potestad de las tinieblas, sino ahora en la luz del Evangelio. Ya no en el poder del pecado y de la muerte, sino ahora la vida y la eternidad con Dios. Es glorioso lo que cada vez que se menciona este nombre, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice en Lucas 19:10. Para esto vino el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién estaba perdido? Desde que el hombre pecó en Edén, el ser humano está perdido. Y Él vino también a salvar al hombre porque estaba condenado por su pecado. La paga del pecado era la muerte, y la muerte física consumada era la muerte eterna en el infierno. De esto vino a salvarnos. Qué tremendo, a veces hasta como que da cierta penita meter el tema cuando estamos testificándoles de Cristo a la gente. Pero esta es una gran realidad. No hace mucho le estaba testificando a una persona y le hacía ver este punto importante. Pero ¿sabes de qué te vino a salvar? Te vino a salvar de un infierno eterno. De eso te vino a salvar. ¿Y cómo es el infierno eterno? Pues en la Biblia se nos describe en varios pasajes, ¿verdad? Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Dónde más se nos describe del infierno? Pues a través de la historia que nos cuenta de Lázaro y el rico, donde el rico está en el Hades y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y le dice: manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. De esto nos vino a salvar. O sea, la gente a veces divaga en lo que el diablo quiere poner en sus corazones para que divague y no piense en la realidad de este hecho. O sea, piensa en lo que sea. Falta mucho para que muera, voy a tener tiempo de arrepentirme, estas quizás son historias que no son verdad, estas son invenciones del hombre y tantas cosas que mete en el corazón de la gente para que no se salven. Porque el engañador, que es el diablo, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás es el que engaña al mundo entero, es especialista en esto, y él no quiere que el hombre se salve, porque sabe que cada alma que se pierde es un fuerte dolor en el corazón de Dios, que amó al hombre a tal punto que dio a su propio Hijo para salvar al hombre. Eso es un profundo dolor para Dios. Pero Él vino a buscar, a salvar y a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, vamos a ver lo que significa este nombre Emmanuel. Este nombre Emmanuel proclama primero que nada la deidad de Dios, su deidad, la deidad de Cristo, de este Salvador. ¿Puedes leer nuevamente, Silvita, 1:23 de Mateo? He aquí una virgen concebirá. Ahora, hay puntos muy importantes a destacar. Él no fue simplemente un mensajero de Dios, aunque traía el gran mensaje de Dios, pero no fue simplemente el mensajero. Tampoco fue el mejor de sus amigos o el mejor de sus hijos. Él es Dios mismo. Cuando vemos la razón por la que lo llevaron a la cruz,
fue por decir que era el Hijo de Dios, que esto era decir Dios mismo. De hecho, el sumo sacerdote, cuando le hace bajo juramento la pregunta, te conjuro en el nombre del Dios viviente, dinos, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? O sea, le estaba diciendo claramente, ¿tú eres Dios? Así de la naturaleza y la deidad, Hijo de Dios, Dios mismo, ¿tú eres? Bajo juramento. Si le hubiera dicho que no, hubiera mentido. Imposible. Él le dijo, yo soy. ¿Lo quieres oír directamente bajo juramento? Bueno, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, otro aspecto que indicaba que Él era Dios, uno con Dios, y viniendo sobre las nubes del cielo, en juicio y a establecer su reino. Solo Dios hace eso. Entonces, por eso fue que lo llevaron a la cruz. El hecho de decir Emmanuel proclama precisamente su deidad. Ahora, esta es una doctrina que ha sufrido de mucho pleito, combate, junto con la del carácter vicario de la muerte de Cristo. El carácter vicario nos referimos a que Cristo murió tomando el lugar del ser humano, de todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Tomó nuestro lugar en la cruz. Este es el carácter vicario. Pero ambas son la piedra de toque de la verdad. ¿A qué nos referimos al decir piedra de toque? Los expertos en platería y en joyería tenían un jaspe un poco áspero con el que daban el toque de acabado a las piezas que ellos fabricaban. En este sentido, es la forma de evidenciar como algo cierto una cosa que se está evaluando. Y más si en su apariencia demuestra lo contrario. La apariencia puede demostrar lo contrario, pero a través de esa piedra de toque, esta definición, estamos evaluando que es verdadera, que es auténtica. En este sentido, el aspecto, el carácter vicario de Cristo que murió en nuestro lugar es un pilar de la verdad de Dios. A eso vino, a tomar tu lugar. El hecho de que Él es Dios, pues Él lo dijo, y la misma Escritura lo enseña. Veamos algunas profecías. En las profecías está descrito en varios pasajes acerca de que Él era Dios, el Mesías, el Salvador que iba a venir, era Dios. Vemos en el Salmo 110, versículo 1, y vemos también en Malaquías 3:1, por presentar nada más dos ejemplos. Aquí está diciendo, Jehová dijo a mi Señor, con S mayúscula, lo dijo David. Jehová refiriéndose a Dios, dijo a mi Señor refiriéndose al Mesías. Siéntate a mi diestra porque son uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Establecerá el reino milenario y por toda la eternidad en el cielo. Y sus enemigos, estrado de sus pies. Pero esto lo reafirma el Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de cuál es el primer y más grande mandamiento. Después les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de David? Entonces se les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Pues si David le llama Señor,
¿Cómo es su hijo? Les estaba enfrentando a esta realidad. El Mesías es Emmanuel, Dios con nosotros. Leemos, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 1. El ángel del pacto era el Mesías que iba a venir, el Hijo de Dios, Dios mismo, declarado en las profecías. Pero también el Señor Jesucristo mismo lo dijo. En ese momento que vemos en el que comentamos hace un momento, pero vamos a leerlo en Marcos 14, versículos 61 y 62. Soy el Hijo de Dios, soy Dios. La pena que le dieron de morir en la cruz fue por blasfemo. Para ellos fue una blasfemia, porque no lo esperaban así, lo esperaban en gloria. No creyeron que Él era Hijo de Dios, Dios mismo. La evidencia la dejó a lo largo de su vida por medio de todas las señales, y las señales nos referimos a todos los milagros que realizó, que nunca nadie antes jamás había hecho. Caminar por las aguas. ¿Quién había hecho alguna vez eso? No con algunos inflables en los pies ni nada por el estilo. Simplemente venciendo la gravedad, la fuerza de la gravedad. Sanar a los enfermos, restaurar la vista a los ciegos, la voz a los mudos, resucitar a los muertos y a uno que tenía 4 días de muerto. Toda esa fue su evidencia de que Él era el Mesías, que Él era Dios. Incluso con sus apóstoles, que los estaba fortaleciendo con esto precisamente, porque iban a ser los mensajeros que después de su muerte iban a esparcir el Evangelio en todo el mundo. Les enfrentó en una ocasión y les dijo: ¿y ustedes qué pensáis? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos Elías, otros Isaías, otros algunos de los profetas. Pero ustedes, no se lo dijo así, pero era como recordando, ¿no? Ustedes que han estado conmigo, ustedes que han visto mis señales, ustedes, ¿quién creen que soy yo? Pedro, quizá le pasó como una película cada uno de los milagros, quizá el agua convertida en vino, y quizá todos los demás milagros que les acabo de mencionar hace un momento. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre. O sea, le está diciendo: tienes toda la razón, yo soy Dios. Vemos también que los mismos apóstoles dejaron este testimonio. Ahí en 1 de Juan 5:20 y en Tito 2, si fueras tan amable Osvaldo, Tito 2:13.
afirmaciones. Y sabemos que el Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, Dios mismo, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio, ha dejado el testimonio acerca de la verdad. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Testimonio de que Él es Dios. Escuchaba una vez a un teólogo que creo que casi todos los días lee en griego y demás, que decía que él primero estuvo en los Testigos de Jehová, donde no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Y él dice que estaba leyendo en griego un pasaje donde habla precisamente de que Él es Dios. El pasaje que él leía decía, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, acerca de Jesucristo. Y él dice que se tuvo que agarrar de la pared porque sentía que se caía. Es Dios, aquí dice que es Dios. Y abandonó a los Testigos de Jehová y se convirtió en un fiel cristiano y servidor del Señor. Leemos en el 2:13 de Tito. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Emmanuel, proclama la deidad de Dios, Emmanuel, porque Él es Dios y su encarnación precisamente lo hace cercano a nosotros, ya no lejano, no alguien que imposible de alcanzar, alguien que con imposible de relacionarme, alguien cercano como humano. Ya no una persona que podríamos decir abstracta, no una abstracción, sino una personificación gloriosa. Leemos en Juan 1:14. El Verbo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne, cercano a nosotros, habitó entre nosotros. Este Dios habitó entre nosotros. Qué importantes aspectos que involucran que era hombre, involucran que era Dios, y este término Emmanuel cumplido perfectamente en Jesucristo. Cuando leemos los evangelios, tenemos esa confianza. Hemos creído en el Dios verdadero. Hemos sido salvados por el Dios verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El hombre no tenía vida eterna. El hombre tenía condenación eterna y ha venido para que, el Hijo de Dios ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Desde que se convierte el hombre a Dios, conoce esa vida, pasa de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida, dice la Escritura, a través de aquel que no conoció pecado y que por nosotros fue hecho pecado, para poder ser justificados ante Dios. Y hemos pasado de muerte a vida, todo por el glorioso sacrificio de Jesucristo. Entonces era importante entender esto acerca de Emmanuel. Pero también este término Emmanuel, Dios con nosotros, nos demuestra el interés que Él tenía por el ser humano. Cuando el hombre pecó, Dios no dijo, bueno, vamos a ver cómo se pudre esta humanidad y cómo se van todos finalmente al infierno y ahí acabamos con esta creación fallida. En ningún momento. Todo era un plan perfecto de Dios. Cuando vemos que Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, él pensaba en cada aspecto de estos. ¿Por qué hiciste al hombre así? ¿Por qué permitiste que el hombre pecara? ¿Por qué
está la humanidad tan corrompida? ¿Por qué tanta esclavitud? Porque en la época en que él escribió, la esclavitud era desbordante, ¿verdad? Tenían miedo de que sublevaran los esclavos y que se fueran y atacaran al emperador. ¿Por qué tanta injusticia, tanta maldad? Y en esto podía ver el apóstol en Jesucristo la gran manifestación de amor de Dios. Por estos enemigos, por sus enemigos, el hombre se convirtió en enemigo de Dios. Leemos en Colosenses 1:21, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Éramos enemigos de Dios. Sí, pero todos decíamos, Dios es mi Padre, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, Él es lo máximo para mí. Pero los hechos, que para Dios es lo importante, demostraban todo lo contrario. De hecho, vemos que nos dice también en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque el único que puede producir las buenas obras es Dios. Cuando el hombre le rinde su voluntad al Señor y Él entra en la persona de su espíritu, Él es el que tiene el poder para hacer esas buenas obras, nuevas y buenas, pero son producto del poder del Espíritu, totalmente contrario a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo y todo esto que generaba el pecado y las tinieblas de la vida en que vivíamos, transformados completamente por el amor de Dios, viviendo en el amor de Jesucristo, así de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y como le dijo a Pablo, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, lo necesitábamos. Y con este advenimiento, precisamente está demostrando su interés por el hombre. Se interesa por nosotros. No es simplemente que nos tuvo compasión. Sí, nos tuvo compasión, pero nos quiso hacer sus hijos. Ponernos en su presencia. Qué importante todo esto que vemos aquí. Nosotros ya no queremos vivir con nadie que no nos aprecie o que no nos ame. Nos sentimos incómodos con las personas que nos rechazan. Pero Él, ante esas circunstancias, vino a morar con nosotros, con sus enemigos. ¿Por qué? Porque le interesas, porque le importas. Ahí lo vemos en su venida. Pero también lo concluimos por el hecho en que Él mismo se hizo hombre y tomó nuestra naturaleza. ¿Por qué? Nadie va a poder llegar allá al cielo y decirle, es que no me comprendes, Dios. Ni aquí en la tierra ni allá en el cielo. No te comprendo. Yo me hice uno igual a ti. Ahí veo ese interés de Dios por mí. Se hizo igual a mí. Yo me hice igual a ti. Sufrí como tú sufrías. No, pero es que a mí me han hecho muchas injusticias. Lee el Evangelio y date cuenta de las que me hicieron a mí. ¿Crees que no te comprendo? Claro que nos comprende. ¿Qué le dijeron en la cruz? Lo mandaron a la cruz injustamente por haber dicho lo que Él es. No le creyeron y por eso lo mandaron, pero es una injusticia, porque Él sí era y lo demostró con sus hechos, lo demostró con sus milagros, lo demostró. Declaró que le interesa, declara ese Emmanuel, el interés divino por el hombre, porque también lo vemos en su nacimiento. Fíjense muy bien, podía haber nacido en el mejor lugar, quizá en el palacio de Herodes. Por supuesto que podía haber nacido ahí. ¿Pero dónde nació? A través de una familia pobre.
en un mesón. Un pesebre fue su cuna, el pesebre de los animales, ahí fue su cuna. Todo para que nos diéramos cuenta de que no hay una sola persona que esté exenta del interés divino por él. Uno podría decir, no, nada más se interesa por los grandes, porque mira, nació ahí en el palacio de Herodes. Nada más le importa la gente opulenta. No. Él es sin pecado. Estas cosas no están en su corazón. Esto se generó por el pecado del hombre. Cuando comentábamos la vez pasada que Dios hizo al hombre a su semejanza, lo hizo un ser racional, lo hizo un ser con emoción, intelecto y voluntad, pero también en el aspecto moral lo hizo una persona buena y sin pecado. Cuando el hombre pecó, es cuando entonces el hombre empieza a menospreciar a los hombres y nos menospreciamos unos a otros. Y el orgullo hace que te lleve a un menosprecio cada vez más calcitrante. Nadie puede ser superior a mí. Ese es el orgullo. Yo soy Dios, nadie puede ser superior a mí. Ese es el orgullo. Vemos que Él se interesó por nosotros al venir en ese pesebre, al identificarse con todo ser humano. Y todo esto declara, yo me intereso por ti. El interés de Dios por el hombre. Y vino a permanecer con nosotros. Esto también es importante. Ahí vemos el interés de Dios por nosotros, al permanecer en nosotros. No nada más durante 33 años, que esto fue mucho. Él vivió entre la humanidad, rozándose con la humanidad, padeciendo, mejor dicho, por el pecado de la humanidad, y todo esto para realizar su gran obra. Pero no culminó ahí. No dijo, ya hice lo que tenía que hacer y ahí nos vemos. Nos dejó su Santo Espíritu. Su Espíritu. Lo dejó. Para vivir en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El interés de Dios por nosotros y por su interés permanece en nosotros. Leamos lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. Esto lo dijo ya el Jesús glorificado y resucitado ante los apóstoles. Y les dijo, enséñenles todos los que os he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Desde que murió y resucitó ha estado en cada generación de personas que se han convertido a Él, que han aceptado su salvación, que se han convertido a Jesucristo. Entra en la persona del Espíritu Santo en cada persona que a lo largo de todas estas generaciones se han convertido al Señor. Y este evangelio es tan portentoso que generación tras generación se ha predicado, a pesar de toda la persecución que ha habido. Como les comentaba, la más despiadada fue la de Nerón, pero a lo largo de la historia tuvieron otras más. Y cuando viene después con Constantino el que cesó la persecución, sí, la persecución externa, porque luego empezó a desarrollarse todo el papado y demás, la institucionalidad de la religión, y empezó la persecución interna, ¿verdad? Por cientos de años, la Inquisición matando a la gente. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo de oscurantismo, que así es dado por llamarse? Habían hombres fieles y seguía la predicación fiel a través de hombres fieles.
que compartían el mensaje y la gente seguía compartiendo el mensaje y claro, como ya era una institución y que no les convenía que se predicara este evangelio, los consideraban herejes y los aplastaban, los mataban. Arrasaron con poblaciones enteras que se habían convertido al evangelio, pero se seguía predicando el evangelio, no se podía detener, porque Él estaba con nosotros, es Dios con nosotros. Y a pesar de eso no se detuvo y continuó el evangelio. Luego ya viene la reforma y pues continuó la predicación más libre del evangelio y Él nos ha llegado hasta nuestros días. El mismo evangelio, la misma escritura, el mismo anuncio, el interés de Dios por el hombre, Dios con nosotros. Impresionante, pero esta es la gran bendición que podemos nosotros proclamar. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, en cualquier situación, cualquier circunstancia, yo estoy con vosotros, nada se escapa de mi control. Estaban siendo devorados por los leones, yo estoy con vosotros. Abrieron sus ojos a la gloria. Estaban siendo quemados como antorchas humanas, yo estoy con vosotros. Y abrieron sus ojos a la gloria. Y seguramente recordaban Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenía que estar Dios con ellos. ¿Cómo iban a poder morir alabando a Dios cuando eran devorados por los leones? O cuando eran quemados. Si no hubiera estado Dios con ellos, ¿cómo podían haberlo hecho? Dios estuvo con ellos hasta en esos momentos. Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por toda la eternidad. Esa es la promesa de Dios, por toda la eternidad. Amén. Así es. Dios está contigo. Su espíritu mora en ti. Descansa en esta verdad, cualquiera que sea la situación. A veces hay problemas, ¿sí? Él está contigo. A veces la salud no es como uno quisiera, pero Él está contigo. A veces llegó el momento de partir y Dios estará contigo. Y abrirás tus ojos en la eternidad y lo verás contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Finalmente, pues vemos cómo este nombre Emmanuel proclama la divinidad de Jesucristo, demuestra ese interés que tiene por nosotros y también es la garantía de la reconciliación y de la salvación para el hombre. Dios con nosotros y en nosotros. Y este se llamará su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Vamos a leer el 1:21, Mateo 1:21. Su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿cómo? Si somos pecadores, Él salvará a los hombres de sus pecados. Es por eso que puede ser Dios con nosotros. Todo lo que tenían que comprender, que en Él estaban reunidas las dos cosas, la divinidad y la humanidad. Divinidad porque fue sin pecado, perfecto, perfecto. Por eso les he comentado que no podía aceptar Dios nada menos que la perfección. Y Cristo vino a realizar el sacrificio perfecto que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Él, un Dios perfecto, nunca hizo pecado. Y un hombre también perfecto. No pecó como hombre, ni tampoco podía pecar como Dios. Es Dios hecho hombre. Reunidas en Él la divinidad y la humanidad. Esto es una prenda de la paz que nos ofrece cuando nosotros lo aceptamos y de la unión con Él que nos hace a través de su Espíritu Santo.
Él que es uno con Dios, ahora es uno con nosotros desde el momento en que nos convertimos y mora en nosotros a través de su Espíritu. ¿No sabéis o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora ya no te perteneces, ahora ya le perteneces a Él. ¿Te das cuenta a quién le perteneces? Al Dios de amor. Ahora le pertenezco a Él. ¿A quién le pertenecíamos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pertenecíamos a Él. Nunca, por supuesto, que le dijimos Padre, ¿verdad? Yo vivía en profundo pecado y nunca le dije, bienvenido Padre Satanás, jamás. Siempre lo hacíamos a un lado, lo menospreciábamos, era lo que más queríamos evitar. Es más, ni siquiera queríamos oír de Él ni mencionarlo. Pero hacíamos todo lo que Él quería. Ahora somos hijos de Dios. Y desde el momento en que somos hijos de Dios, Él pone su naturaleza. Por eso es que podemos vivir diferente. Tenemos ese poder por su Espíritu en nosotros. Podemos amar. Antes no podíamos amar. Y me refiero al amor de Jesucristo, ¿verdad? 1 Corintios 13. Es una vida completamente diferente. Pero todo parte porque ahora quiero honrar a Dios con mi vida. Ya no me pertenezco. El cual está en vosotros y que el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya no me pertenezco, ahora te pertenezco a ti. ¿Qué quieres que yo haga? Y lo que tú quieres que yo haga, no voy a descansar hasta que sea un hecho en mi vida, para que se haga tu voluntad, que se manifieste tu poder, tu gloria en mí. Es una lucha en esta vida. Ya de repente nos encontraremos con que ya no representa ninguna lucha. Ya estamos en el cielo. Allá en la eternidad, perfección absoluta. Entonces, pues, gloria a Dios que así es. Y desde el momento en que nosotros apropiamos esta salvación, por medio de este Emmanuel, que Él es la garantía de esta salvación, la asegura, tenemos paz. Una paz indescriptible. Hay pasajes que lo mencionan así, como Filipenses 4, 6 y 7. Y en el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que la gente no puede comprender por qué en medio del dolor, en medio de la prueba, por qué en medio de la enfermedad puedes tener paz. La señora que les dije que le detectaron un tumor y finalmente Dios se lo quitó y cuando la iban a operar ya no había nada. O sea que ya no voy a partir con mi Señor. Todo lo contrario a la gente, ¿no? A la ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi vida? Hay paz en el corazón. Necesidades económicas, problemas emocionales, en todo. ¿Cómo en todo ese torbellino puedes tener paz? Porque siempre lo dejo en oración en las manos del Todopoderoso. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está en las mejores manos, aquel que lo puede solucionar. Superior a cualquier lucha, poder de cualquier ser humano. Hay paz, hay amistad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Si guardamos sus mandamientos, pero dado que su Espíritu está en nosotros, podemos hacerlo. Se resumen en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Esto es la ley y los profetas. Por su Espíritu nosotros podemos hacerlo. Hay amistad. Hay protección. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos protege. Hay dirección. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él nos guía. Hay bendición en cada aspecto de nuestra vida cuando obedecemos sus mandatos. Les he dicho, atrás de cada mandamiento vas a ver la bendición de Dios para tu vida. No descanses hasta que esto sea una realidad. Hay bendición para cada uno de nosotros. Leamos lo que dice en Romanos 8:32.
que no escatimone a su propio Hijo, por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Uh-huh. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién fue? Dios. ¿Por qué? Porque le interesas. Y dado que le interesas, Cristo era la garantía para salvarte y para reconciliarte con Dios. Y no lo escatimó. No había nadie más. No creas que Dios se puso a ver qué persona, Enoc fue arrebatado. Elías, pero fue humano, también pecó. ¿Quién? Y quizá te imaginas que haya volteado para todos lados y a su derecha su hijo. No hay más. Sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Y dije aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esa era la voluntad de Dios. Y le costó un dolor profundo. Ese fue su sacrificio. Ese es el amor ágape. Te voy a hacer un bien aunque me cueste un sacrificio. Fíjate nada más que sacrificio. Un dolor profundo. Lo podemos más o menos visualizar con el pasaje que nos dejó acerca de Abraham, en donde Dios le pide que le sacrifique a su único hijo, el hijo que tuvo ya de 100 años, Isaac. Se calcula entre 14 y 17 años que lo llevó al monte Moriah para sacrificarlo. ¿Qué habrá pensado en el camino? No sé qué pienses hacer, Señor. Tal vez vas a hacer una obra portentosa de resurrección de mi hijo después de que lo mate. No sé qué vas a hacer, porque así lo dicen en Hebreos, ¿verdad? De donde en sentido figurado lo volvió a recuperar de entre los muertos, porque en su corazón ya había sacrificado a su hijo. Dios me lo pidió. Tal era la obediencia de Abraham. Y nos da una idea del sufrimiento que padeció el padre. Abraham, 3 días a llegar al monte para sacrificar a su hijo. 3 días de profundo dolor. Su único hijo. Acá Dios, el santo, el perfecto, el sin pecado, lo iba a sacrificar para hacer posible la salvación del hombre. ¿No se te hace demasiada crueldad del ser humano al menospreciar, al pisotear ese sacrificio que Dios hizo en Jesús, al rechazar su salvación y escoger vivir en su vida de pecado? Es un insulto, una afrenta, así lo menciona la Escritura, una afrenta a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, a la salvación de Dios. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos los hombres. Ahora, ¿qué más cosa se puede hacer más grandiosa que esta? No hay. Luego dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Como ya no me pertenezco, ¿sí? Ahora le pertenezco a él. ¿Qué es lo que pido en mis oraciones? Todo lo que lo glorifica a él. Y en el desarrollo del plan divino, Él me va a dar todas las cosas que necesito, el poder que necesito, la gracia que necesito, la fuerza que necesito para cumplir eso que yo quiero hacer. No debo hacer, yo quiero su voluntad. Desde el momento en que me salvó, yo quiero su voluntad. Y entonces, Señor, aquí estoy, en un sacrificio vivo y santo. Quiero ser agradable a ti. Tú eres mi culto racional. Ya voy a abandonar todo lo que yo vivía en este siglo. Todo lo que era en mi vida de pecado, ya lo he hecho a un lado. Ahora quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo.
Dije, aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, quita eso primero para establecer esto último. Y se dio por nosotros en sacrificio. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para corresponder a ese sacrificio? No hay nada que hacer más que recibirlo. Vean lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los y Emmanuel con nosotros, Hijo de Dios, porque ahora tienes la esencia de Dios mismo morando en tu interior, su Espíritu Santo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos convirtió en sus hijos. Éramos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Y no hay un punto medio. No hay alguien que diga, yo no quiero ser ni de aquí ni de allá, todavía no me defino. No, no es que te definas, tú ya estás hecho un hijo del diablo desde que empezaste tu vida de pecado, desde que tienes conocimiento del pecado. Y ahora cuando te conviertes a Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de solaz, de descanso, por la salvación que nos da en Cristo Jesús y nos hace sus hijos. No hay más que recibirlo, de aceptar su oferta de salvación. Dice Apocalipsis 3:20. Qué hermoso, ¿verdad? Yo les ilustro cuando presento este mensaje a la gente con esta bendición que tenemos de los celulares. Luego nada más lo prendo, ponme la imagen de Jesucristo tocando la puerta, ¡pum!, aparece. Y ves a un Jesús tocando una puerta que no tiene chapa. Y les hago esa pregunta, ¿qué le hace falta a esa puerta? Pues la chapa, la parte donde hay que jalarla. Y recuerdo que escuché la anécdota de uno de esos hombres que pintaron, creo que era Holman Ant, que pintaron un cuadro así, y le dijeron, póngale una chapa y acabe su obra. Y le dijo, no señor, mi obra está acabada. Esa puerta nada más tiene chapa por dentro, así es esa puerta. Jesús está tocando la puerta de su corazón, nada más tiene chapa por dentro. Usted decide si se la abre o se la mantiene cerrada. Usted decide. ¿Y cuándo se la abres? Cuando te arrepientes y te conviertes a Él. Aquí está, Señor. Yo estoy rendido. Ya no soy el orgulloso, el Dios, el que quería gobernar su vida. Aquí estoy rendido a ti, Señor. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Sálvame y transfórmame. Eso es lo que le abre la puerta al corazón a Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una comunión íntima por su Espíritu todos los días, todo el día. Las 24 horas del día y por toda tu vida. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Así es que la pregunta es, ¿está Dios contigo, en ti, o es solamente en algunas áreas de tu vida? ¿O es solamente una emoción y un sentimiento, no una realidad? Solo cuando Cristo está en tu corazón, Emmanuel puede ser una realidad en tu vida. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Un joven heredó de su abuelo un reloj de esos de bolsillo. Tenían su encanto, ¿verdad? Eran grandes, se podían ver a cualquier edad, especialmente cuando ya falla la vista, números grandes, se guardaba aquí y había una cadenita que la atorabas en la pretina o en el cinturón. Pero lo mantuvo arrumbado porque el reloj estaba detenido.
Y él tenía preocupación de que si lo llevaba al relojero le fuera a costar muy cara la reparación. Entonces lo mantuvo así. Un día que llegó un relojero por ahí, por donde él vivía, él tuvo la curiosidad de simplemente llevarlo a ver qué le decía. Y entonces le lleva el reloj, herencia de su abuelo, y el relojero lo ve, lo examina y le dice: permítame un segundo, lo abre, le da una pequeña limpieza, le da cuerda al reloj y se sonríe el relojero y le dice: ya está listo. ¿Cómo que ya está listo? Sí, nada más le hacía falta un poco de limpieza y darle cuerda a su reloj. Era todo, darle cuerda, todo el tiempo lo tuve así, nada más era todo lo que tenía. Tan sencillo, sí señor, pero tenía que venir usted al que conoce de relojes para poderle resolver el pequeño problema que tenía su reloj. ¿Y acaso no pasa lo mismo con nosotros? Muchas vidas así están, detenidas, vacías, sin ningún propósito. Y algunos se quedan así, pensando que por sí mismos se pueden arreglar. Otros no nomás se quedan así, sino que lo dejan al tiempo, esperando que el tiempo arregle las cosas. No es hasta que venimos al experto en nuestras almas que podemos entregar nuestra voluntad y ver cómo Él realiza los ajustes necesarios para que funcionemos correctamente como humanos y con Dios. Importante, cada vez que escuches este tema, Emmanuel, proclama la deidad de Jesucristo. Nos da la clara idea de que Él se interesa por el ser humano. Y también el hecho de que Él es Dios garantiza nuestra reconciliación con Dios y nuestra salvación perfecta, eterna, y permanece con nosotros. Entonces, Emmanuel sí es Dios con nosotros. Será una realidad para tu vida, Dios con nosotros, Emmanuel. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por permitirnos estudiar esta parte de tu bendita palabra y este precioso nombre que tú diste a tu Hijo amado Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero agradecemos todo lo que tú tuviste que hacer en nuestras vidas para convencernos y lograr que de nuestra voluntad nos arrepintiéramos de nuestra vida de pecado y decidiéramos convertirnos a ti para hacer la voluntad tuya, ya no la nuestra. Y con este hecho tú lograste que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo quitara todos nuestros pecados y nos hiciera perfectos ante ti, totalmente reconciliados contigo. Y que no nos dejaste solos, sino que nos diste tu Santo Espíritu para que Emmanuel, Dios con nosotros, pueda ser una realidad cada instante de nuestras vidas, hasta el fin del mundo y por toda la eternidad. Te alabamos por esto, Señor, y danos la gracia de meditar en esta enseñanza y poder compartirla en esta celebración de Navidad, donde celebramos el nacimiento de Jesús. Señor, guíanos a poder dar testimonio con una vida que hable de ti y con estas enseñanzas que puedan abrir los corazones de otros a tu gloriosa salvación. En nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces ahí nos vemos para otra plática al respecto para el próximo domingo. Les recuerdo que el domingo 13 tendremos la reunión de la iglesia para compartir como creyentes. El de los discípulos va a ser mañana lunes a las 7 p.m.
entre Fratelli Majadas 11, ahí nos vemos. Yo espero que se pueda, el volumen nos dé oportunidad de platicar entre nosotros, ¿verdad? Estamos escogiendo ese lugar para ver si tenemos menos ruido y podemos platicar mejor. Entonces, hay para que lo tengan en oración, que Dios guarde el sonido y que guarde ese momento. Y pues primero Dios, así de fácil se nos fue, así de rápido se nos fue el año. Tenemos estos eventos y nos vemos el lunes con algunos y el próximo domingo con otros. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente domingo.